Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados, ustedes y nosotros, a través de este canal de bendición que el Espíritu Santo nos ha entregado para este tiempo. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino, una escuela creada con la única finalidad de poder entrenar, poder formar y poder colocar herramientas espirituales que lo ayuden a usted, que es un discípulo, que es una discípula, que es un líder, que es un ministro, que es un siervo y una sierva de Dios, lo ayuden a crecer en su vida ministerial y alcanzar el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. Bienvenidos a la clase correspondiente al día de hoy, miércoles 6 de enero, principio de año, cabeza de los meses del año. Es importante que usted entienda y comprenda que todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted siembre, todo lo que usted determine en este comienzo de año, va a ejercer una influencia muy fuerte en lo que resta del año. Por eso enero es la cabeza del año. Todo lo que durante estos 31 días hagamos conforme a la voluntad, conforme al propósito, conforme al llamado de Dios, toda siembra, toda inversión en nuestras vidas, en el reino, en el servicio, va a generar una repercusión muy positiva y de mucha bendición en lo que resta del año 2021. Así que bienvenidos, vamos a dar apertura a la lección correspondiente al día de hoy. Estamos tocando el tema que es el ministerio. Hemos cubierto 9 sesiones de trabajo, 9 lecciones. Esta es la número 10. Y vamos a hablar en el día de hoy con respecto al ministerio como una carrera ministerial, como una carrera, como un llamado de Dios a una carrera de fondo, una carrera de largo alcance, una carrera cuya meta debe ser el supremo llamamiento en Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestro espíritu, vamos a preparar nuestros sentidos espirituales para recibir lo que el Señor hoy tiene preparado para nosotros. Damos la bienvenida a todos los estudiantes que se están conectando en esta hora de la mañana desde diferentes lugares del mundo. Un gran saludo para la pastora Marisol Guerrera de Aponte, desde Paraguay. Saludamos y bendecimos la vida de esta preciosa sierva, bendecimos la vida del pastor José Aponte allá en Paraguay y de toda su familia y el equipo ministerial que le acompaña. Vamos a la palabra de Dios entonces para entrar en materia en la clase del día de hoy. Hebreos en el capítulo número 12 leemos de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, incluyéndose el apóstol que escribe a los hebreos, él no dice ustedes, él dice nosotros. Él habla como ministro, habla como apóstol, habla como un servidor de Dios, habla como un servidor del cuerpo de Cristo. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Decíamos en la clase anterior que la Biblia está llena de figuras literarias, analogías, comparaciones, parábolas, metáforas, símiles. Se habla de diferentes formas y de diferentes maneras. Dios tiene una multiforme manera de presentar sus verdades y de revelarnos su voluntad a través de la palabra. Dios presenta a través de la pluma del escritor a los hebreos el ministerio como una carrera,
Y decíamos en la clase anterior que cuando se habla de carrera no se habla de competencia. No fuimos llamados a competir unos contra otros. Los ministros nunca hemos sido llamados para que alguien demuestre quién es mejor, que alguien demuestre quién tiene más unción, que alguien demuestre quién tiene más conocimiento teológico, quién tiene el mejor sermón, quién reúne la mayor cantidad de gente, quién tiene la iglesia más numerosa de la ciudad. Ese nunca ha sido el sentido, ese nunca ha sido el objetivo y la finalidad del llamado. En eso han convertido los hombres y en eso han convertido muchas personas en el mundo el ministerio. Simplemente viven compitiendo, viven con unas ansias, con unas ínfulas y con unos anhelos de ser las personas más importantes, más renombradas, de ser las personas más influyentes dentro de una ciudad o dentro de una comunidad. Detrás de todo eso hay un espíritu de orgullo, detrás de todo eso hay un delirio de grandeza, detrás de todo eso hay motivos equivocados, sentimientos incorrectos, motivaciones corrompidas que a la larga lo único que van a traer como consecuencia será el fracaso, la frustración y lamentablemente traerán dolor y traerán división al cuerpo de Cristo. El ministerio como una carrera tiene ciertas reglas, tiene cierta disciplina, tiene ciertos principios que debemos conocer en el nombre de Jesús. La primera regla para que usted se convierta en un corredor, en un atleta ministerial, la primera norma que no puede ser pasada por alto y está en el primer lugar es que todo ministro, toda ministra, todo hombre y toda mujer de Dios, todo siervo y toda sierva tiene que experimentar un verdadero, genuino y auténtico nuevo nacimiento. Si un líder, si un discípulo, si una persona aspirante al ministerio no da frutos dignos de arrepentimiento, lamentablemente esa persona se va a convertir en un problema y se va a convertir en una causa de tropiezo y de escándalo dentro del reino de Dios. Muchas veces hemos cometido el error de tomar a personas y llamarlas al ministerio, colocarlas en lugares de autoridad, delegarles funciones ministeriales en el cuerpo de Cristo, sin antes verificar y sin antes tratar de discernir si realmente son personas convertidas, si realmente son personas que han hecho una profesión de fe auténtica y genuina. El caso de Jesús cuando se entrevistó con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo era un ministro reconocido, era un maestro de la ley, era un rabí, era un hombre conocedor de la ley de Moisés, era un hombre conocedor de la Torá, era un hombre empapado en todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial y con todos los requisitos y los elementos que tenían que ver con el templo, con el culto. Sin embargo, Jesús le dijo a este gran hombre, Jesús le dijo a este gran intérprete de la ley, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que en la primera regla establecida para un ministro y para un líder es que tiene que ser una persona que verdaderamente haya experimentado un nuevo nacimiento, que dé frutos dignos de arrepentimiento y que muestre el carácter de Cristo en su vida. La iglesia ha incurrido en un gran error. Para nosotros lo más importante son las señales, las evidencias, la unción y los dones y no el fruto. Jesús no viene a buscar una iglesia llena de dones. Jesús no viene a buscar una iglesia necesariamente ungida. Jesús no viene a buscar una iglesia necesariamente que hable en otras lenguas, que eche fuera demonios o que ore por los enfermos. Eso es importante, pero eso no es lo que Jesús viene a buscar. Lo que Jesús viene a buscar no son los dones. Lo que Jesús viene a buscar es el fruto del Espíritu
que aparece escrito en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. No se preocupe tanto por los dones. Los dones son un regalo, son un carisma. Los dones es una gracia impartida. Preocúpese usted, interésese de manera radical en producir frutos para Dios, y de los dones deje que se preocupe Dios. En segundo lugar, lo segundo que debemos tener en consideración es que el ministerio como carrera tiene que ser una vida de fe. Todo hombre y toda mujer que abraza el ministerio debe entender y debe comprender que el llamado de Dios al ministerio es un llamado de fe. Esto es un llamado sobrenatural para un trabajo sobrenatural, para una encomienda y una asignación sobrenatural. Aquellos que aspiran el ministerio con la mentalidad de cuánto me van a pagar, cuánto me van a dar, cuál será mi salario, cuál será mi retribución o mi remuneración, lamentablemente ya dieron el primer paso para el fracaso. Usted se ocupa de la obra de Dios, y Dios se ocupa de suplir, y Dios se ocupa de satisfacer todas las necesidades que usted tenga dentro de su hogar, dentro de su casa, dentro de su familia y dentro del ministerio. No se preocupe por la provisión y el sustento. Quien te da la visión, te dará también la provisión. Lo tercero que debemos mencionar como regla importante que debe convertirse en un estándar de vida, en un código de ética para todo ministro, es que debemos despojarnos del pecado. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, en la Reina Valera 60, dice: teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué es importante que en este tiempo los ministros, todos los que hemos sido llamados al ministerio, tengamos en un alto honor, tengamos como meta, tengamos como estándar de vida vivir en santidad? Porque el pecado se va a convertir en el principal obstáculo para tu crecimiento ministerial. Muchas veces los ministros, los ministerios, las congregaciones y las iglesias no experimentan un avance significativo en el reino de Dios porque hay obstáculos, porque hay frenos, porque hay limitantes, porque hay situaciones que no han sido resueltas en la vida y en el corazón de muchos ministros. Si el pecado se convierte para un ministro, si el pecado se convierte para un hombre, para una mujer de Dios, en un estilo de vida, el pecado va a detener el avance del ministerio. El pecado no permitirá que la gracia, la unción, el poder, la presencia, el respaldo del cielo se manifieste en tu vida y en tu ministerio. El pecado es lo único que va a detener tu avance. No existe ningún demonio, no existe ningún diablo, no existe ningún poder de las tinieblas, no existe ningún poder oculto, no existe brujería, hechicería, santería, palería, no existe conjuro. No existe ninguna estratagema de las tinieblas que pueda detener el avance de un ministerio mientras el ministro, mientras que el hombre y la mujer de Dios vivan en santidad delante del Señor. La santidad es la puerta abierta para la bendición. Y cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de simple apariencia, no estamos hablando de un maquillaje, no estamos hablando de cuestiones externas, ni estamos hablando de simples apariencias. Estamos hablando de hombres y de mujeres que están entregados, dedicados a la obra de Dios y que comprenden y entienden que la vida de santidad, obedecer a la voz de Dios, atender al llamado de Dios, ser dignos y estar en el lugar del honor, de la dignidad del llamado, significa
tener las puertas abiertas para el éxito, tener acceso a los recursos de Dios y contar con el respaldo permanente de Dios, de su presencia y de su Espíritu Santo. Hay varios términos en este versículo que quiero que trabajemos brevemente para que tengamos una idea y tengamos un perfil de lo que el apóstol realmente quiere decir. En primer lugar, el verbo despojémonos significa sacar de uno, significa desechar, significa poner de lado, significa arrancar. Esto es algo que tiene que ver con nuestra propia voluntad. Vivir en pecado, vivir en santidad es una elección, es una decisión. Muchos, lamentable y tristemente, se justifican diciendo: soy débil, soy hombre, tengo debilidades. Los hombres de la Biblia tenían debilidades, cometieron errores, tuvieron fallas. Y de esa manera tratamos de colocarle una mampara y tratamos de colocarle un maquillaje y una justificación al pecado. Ciertamente, todos los hombres de la Biblia, de alguna forma o de alguna manera, fallaron, se equivocaron, cometieron errores, imprudencias durante su vida ministerial, durante el ministerio profético, durante el ministerio sacerdotal o el ministerio como reyes, que fueron los 3 ministerios más importantes del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús es nuestro modelo y nuestro marco de referencia. Sabemos que estamos expuestos porque somos seres humanos, porque somos carne, no somos superhombres ni supermujeres. Sin embargo, vivir en santidad debe convertirse en una meta diaria, debe convertirse en una disciplina permanente. No podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas o de habichuelas. No podemos cambiar nuestra primogenitura ante ninguna oferta del enemigo. Cuando Satanás en el desierto de la tentación le dijo a Jesús: todos los reinos del mundo con su gloria te daré, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero se los doy, solamente póstrate ante mí y adórame. Jesús fue radical, contundente. Jesús fue extremo y le contestó a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si usted de alguna manera está experimentando tiempos de opresión espiritual, tiempos de debilidad, de fragilidad humana y siente que hay una gran carga, siente que está siendo seducido, seducida, arrastrado o arrastrada, busque ayuda espiritual. Busque en la ciudad algún ministro anciano, una persona de confianza, busque un padre, busque una madre espiritual, abra su corazón, sea sincero, honesto. Es preferible buscar ayuda espiritual cuando hay tiempo que buscar ayuda espiritual después de un desastre, de una caída o después de una falla que va a generar mucho dolor, va a provocar muchas situaciones indeseables para el ministerio, para la iglesia y para las personas a quien queremos servir. Lo segundo que debemos mencionar en este versículo es el verbo asediar, dice el apóstol, y del pecado que nos asedia. El verbo asediar es un verbo interesante y es un verbo importante. Es una expresión traída del mundo militar y significa cercar, significa asediar, significa limitar. Tiene que ver con la idea de un ejército que invade un país, invade a otro ejército, invade a otra nación y va atrincherando, va arrinconando, va asfixiando, va colocando contra la pared a otro ejército al cual quiere dominar, quiere destruir o quiere vencer. Así que cuando hablamos del asedio espiritual, estamos hablando de un ataque de parte del enemigo al ministro,
a la iglesia, al ministerio, al liderazgo o al equipo ministerial. El asedio tiene que ver con un acoso permanente. El asedio tiene que ver con un cerco. El asedio tiene que ver con ir estrechando. El asedio tiene que ver con enredar, envolver a alguien para que de esa manera el creyente, el discípulo, el líder, el ministro se vaya debilitando poco a poco, vaya perdiendo su inmunidad espiritual, se vaya fracturando en su mente, en sus sentimientos, en sus afectos, en sus deseos, y vea el pecado como algo atractivo o como una solución o como una válvula de escape. Debemos entender que todos vamos a ser sometidos a cierto asedio espiritual. Todos en la vida tenemos áreas de debilidad que debemos tratar y debemos colocar en las manos del Espíritu Santo para que el Señor nos blinde, nos fortalezca, para que el Señor levante un cerco de protección a nuestro favor. Debemos ser gente honesta, sincera y transparente delante del Señor Jesucristo. La imagen de un superministro, la imagen de un superpastor, la imagen de una superpastora, la imagen de un superapóstol no es una imagen bíblica, no es una imagen correcta, es lo que se nos ha enseñado, es lo que se nos ha vendido, es lo que otros han tratado de transmitirle a las nuevas generaciones, es lo que nos han transmitido quienes nos han precedido en el ministerio. Pero cuando usted revisa la palabra del Señor Jesucristo, usted no va a encontrar a ningún superprofeta, a ningún superapóstol. El propio Señor Jesucristo manifestó sus debilidades humanas cuando estaba en el huerto de Getsemaní, se reunió con Pedro, Juan y Jacobo y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y estando en agonía, en oración, antes de ir a la cruz, oró de una manera interesante como hombre, como humano, como un ser de carne y hueso. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Vemos al Jesús humano, vemos al Jesús frágil, vemos al Jesús 100% hombre, sintiendo el peso, la carga, el asedio de lo que representaba la cruz y orando quizás de una manera para nosotros un tanto extraña, un tanto inexplicable. Es el Jesús hombre, el Jesús humano, que siente en su vida, en su alma, una enorme carga al mirar hacia la cruz y todo el padecimiento que tenía que sufrir. Ese mismo Jesús hombre finaliza esta oración diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú sientes que en este momento el ritmo, el avance de tu carrera ministerial, si tú ves que los frutos, si tú ves que los resultados, si tú ves que después de una larga inversión, si tú ves que después de mucho esfuerzo, si tú notas que lamentablemente el ministerio no está avanzando, conquistando y alcanzando las metas propuestas por las que se está orando, lo primero que debes comenzar a revisar es tu propia vida. Lo primero que debes comenzar a revisar es tu propia alma. Lo primero que debes comenzar a revisar son tus sentimientos, es tu mente. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el avance, la conquista, y va a depender el alcance de los objetivos, los logros y las metas que nos hemos trazado en nuestra vida ministerial. El gran problema de Israel cuando salió de Egipto es que en el desierto comenzaron a mostrar signos y síntomas de rebeldía, desobediencia, indiferencia a la palabra, indiferencia a la ley de Moisés dada en el monte Sinaí. Y este pecado de Israel los hizo dar vueltas durante 40 años en el desierto, en el lugar de Cades Barnea. No avanzaron, no lograron llegar a la tierra prometida, aunque estaban a pocos días de
conquistar la tierra que fluye leche y miel, pero se estancaron en un solo lugar, permanecieron dando vueltas en un solo lugar. ¿Qué hace el pecado en la vida de un hombre y de una mujer de Dios? Simplemente nos pone a dar vueltas en el mismo sitio, nos pone a dar vueltas en el mismo lugar. No vemos avance, no vemos conquista, no vemos triunfo, no vemos respaldo, no vemos milagros, no vemos la unción, no vemos frutos, no vemos nuevos creyentes. Todo comienza de alguna manera a detenerse y a estancarse. No es tiempo de estar buscando culpables o de estarle echando la culpa al diablo o de estar echándole la culpa a los demonios, a la iglesia, a la gente, al equipo ministerial. Es tiempo de apartarnos, es tiempo de dejar a un lado la agenda, dejar a un lado las actividades, y es tiempo de ir a la presencia de Dios. Es tiempo de renovarnos, es tiempo de revisar nuestra vida, es tiempo de permitir que el Espíritu Santo traiga revelación, entendimiento, comprensión de lo que está ocurriendo dentro de nuestra vida, para de esa manera poder avanzar significativamente. Lo otro que debemos considerar, la cuarta regla que debemos considerar del ministerio como una carrera, y que es muy importante que todo hombre y toda mujer de Dios lo practique y lo tenga como un principio de vida, como un principio vital, se llama la paciencia. El apóstol que escribe a los Hebreos en el capítulo número 12 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El término paciencia del idioma griego al español se traduce como constancia, persistencia, perseverancia, tenacidad. Cuando hablamos de paciencia, no estamos hablando de vivir una vida conforme, no estamos hablando de vivir una vida estancada, no estamos hablando de vivir una vida de inercia, una vida de estancamiento espiritual o ministerial. No, cuando la Biblia habla de paciencia, estamos hablando de una vida de actividad, de una vida de avance, pero siendo constantes, persistentes, manteniendo nuestra mirada, nuestra visión, manteniendo nuestro enfoque en el llamado, en lo que Dios nos ordenó hacer. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, en el versículo número 36, dice la Biblia de la siguiente manera: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un enemigo peligroso de muchos ministerios y de muchos ministros se llama la impaciencia. La impaciencia es la incapacidad que tenemos de esperar el tiempo de Dios. Andamos en una carrera alocada, buscando crecimiento, multiplicación, buscando avance, buscando conquista, buscando ganar almas de todas las formas, de todas las maneras, y muchas veces dentro de la impaciencia, dentro de ese espíritu de vivir de manera adelantada, de vivir adelantándonos en el tiempo, muchas veces nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos del propósito de Dios y nos salimos de la visión a la cual Dios nos ha llamado. Con esto, lo que estoy diciendo es que muchas veces queremos ver frutos y resultados para los cuales no estamos preparados, para los cuales no tenemos una estrategia, una estructura, para los cuales no tenemos un equipo suficientemente preparado, o no contamos con los recursos para poder atender, para poder consolidar y discipular a esas almas. Si un pastor quisiera convertirse de la noche a la mañana en un pastor de multitudes y tener miles de almas en la congregación, las preguntas elementales y básicas que debemos hacernos son las siguientes. Número 1, ¿hay un equipo de líderes capacitados y preparados para atender esas multitudes? Número 2,
Hay una infraestructura para poder recibir a esas multitudes. Hay un plan de consolidación y discipulado para poder atender a esas multitudes. La mayoría de los ministros que andan buscando éxito instantáneo, fama instantánea, fortuna instantánea, ministerios de la noche a la mañana, ministerios efervescentes, la mayoría de los hombres y de las mujeres que viven en una especie de carrera desesperada, queriendo obtener en poco tiempo lo que Dios ha determinado dentro de un proceso y dentro de un tiempo específico, son aquellos que terminan agotados, frustrados, desanimados, terminan derrotados, porque si hay algo que debemos aprender en el ministerio es caminar en el tiempo preciso de Dios. Usted no puede adelantarse al tiempo kairos de Dios, ni tampoco puede retrasarse. Debemos tener la habilidad de parte del Espíritu Santo de caminar en el tiempo correcto, tener un oído espiritual afinado, tener un corazón alineado con el propósito del reino de Dios y entender que el avance de la obra, el avance y el crecimiento del ministerio no es algo que yo voy a producir. Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo número 3, dice la Escritura: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que permite el crecimiento, el que permite las multitudes, el que atrae las almas a los pies de Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Es cierto, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero debemos entender lo que significa paciencia. Paciencia significa la capacidad de trabajar, la capacidad de predicar, la capacidad de orar, la capacidad de invertir nuestras vidas en el reino de Dios, entendiendo que los resultados están en las manos del Señor. Hay muchos ministros que les ha llevado muchos años alcanzar cierto nivel, llegar a cierto nivel espiritual, accesar a ciertas dimensiones y obtener ciertos resultados porque han sido pacientes, han sabido esperar, han sabido enfrentar las crisis, los procesos, las tentaciones, los conflictos en el hogar, en el matrimonio, los conflictos con los hijos, pero nunca han perdido de vista el llamado, nunca han perdido de vista la visión y jamás han perdido la fe en la palabra y en las promesas que el Señor les ha entregado. En quinto lugar, es importante que usted considere la siguiente regla: todo llamado y todo ministerio, así como comienza, debe terminar. Toda carrera ministerial tendrá un final. Toda carrera ministerial en esta tierra tendrá un término. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, Pablo le dice algo que me parece muy interesante y que me parece que debemos considerar en el nombre del Señor Jesucristo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo número 7, leemos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ningún ministro se jubila antes de tiempo. No existe tal cosa como cesantía, no existe tal cosa como jubilación, no existe tal cosa como retiro, no existe tal cosa como paro forzoso o como año sabático. Un ministro debe entender que una vez que entra al ministerio y acepta el llamado de Dios, el llamado es hasta el final. El llamado es hasta el término de la carrera. El llamado es hasta nuestro último suspiro y nuestro último respiro en esta tierra. Lo más importante no es comenzar un ministerio, lo más importante es llegar hasta el final.
El final del ministerio de Jesús en la tierra era la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, para esto vino el Hijo del Hombre, para dar su vida en rescate por muchos. Para esto vino el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús tenía muy en claro, Jesús tenía de una manera muy persistente y tenía de una manera muy objetiva que su ministerio tendría un comienzo y tendría en la tierra un final. El final era la cruz. Todo hombre y toda mujer de Dios debe entender que a pesar de las cargas, del peso, a pesar del agotamiento, el cansancio, el paso de los años, dentro del ministerio, usted no puede darse el lujo de retirarse a sí mismo. Usted no puede darse el lujo de dejar a un lado el ministerio, ni puede darse el lujo de transferir o de endosar el ministerio para que otro lo siga haciendo, porque usted ahora siente que debe ocuparse de otras cosas. El ministerio tiene un comienzo, pero el ministerio para efectos de la tierra tiene también un final. Por lo tanto, lo más importante para un ministro, lo más importante para un hombre y para una mujer de Dios, no es me retiro del ministerio, abandono el pastorado, dejo el apostolado, me voy a dedicar a una empresa, me voy a dedicar a los bienes raíces, me voy a dedicar a estar encerrado en mi casa, me voy a dedicar a ver televisión, me voy a dedicar a recuperar los años que invertí en el ministerio. Eso realmente es un acto de inmadurez, es un acto de infidelidad, es un acto de falta de lealtad a aquel que nos ha llamado y aquel que nos ha escogido y por gracia nos ha colocado en el ministerio. Hay muchas cosas que vamos a tener que enfrentar en el ministerio, no es un secreto. Pablo, haciendo un resumen de su autobiografía ministerial en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a mirar rápidamente la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo número 11. Llama poderosamente mi atención todo lo que Pablo menciona en segunda de Corintios capítulo 11 verso número 23. Son ministros de Cristo en signos de interrogación, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azote menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Así que son muchas las situaciones que vamos a tener que enfrentar en el ministerio, pero eso no es motivo para que usted renuncie al llamado de Dios. Tenemos a muchos ministros hoy en día heridos, decepcionados, deprimidos, desilusionados al experimentar la persecución, al experimentar lamentablemente la rebelión, al experimentar el rechazo de otros ministros en la ciudad donde están. Es hora de llevar nuestros sentimientos a la cruz. Es hora de colocar nuestra alma en la presencia del Señor. Es hora de llevar nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo y entender y comprender que lo que otros hagan, lo que otros digan, lo que otros opinen,
los señalamientos, las opiniones que otros tengan acerca de nosotros, a favor o en contra, no son el detonante ni deben convertirse tampoco en el motivo o en la razón por la cual abandonemos o renunciemos al ministerio. Si usted en este momento está atravesando por una gran crisis emocional, por un gran conflicto familiar, matrimonial, económico, si usted está experimentando alguna crisis dentro del ministerio, una división, una rebelión, está experimentando oposición, si usted es un ministerio incomprendido en la ciudad, donde usted ha sido llamado y donde lamentablemente no encuentra lugar, no encuentra cabida, no encuentra oportunidades, no encuentra opciones para ministrar, para poder desarrollar el llamado. No se preocupe, mi querido ministro, no se preocupe, mi querida ministra, siga haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Recuerde que su mayor compromiso no es con la gente, no es con los hombres, no es con la fraternidad de pastores o con la asociación de pastores, ni siquiera su mayor compromiso es con la organización eclesiástica con la que usted está trabajando. Su mayor compromiso es con el cielo, es con el Señor. Por eso, cuando Jesús era perseguido, cuando los fariseos y escribas acusaban a Jesús de echar fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, Jesús se mantuvo fiel al llamado, nunca abandonó lo que el Señor le había entregado. Experimentó la traición de Judas, experimentó la negación de Pedro, experimentó la incredulidad de los apóstoles, de sus amigos más íntimos que no creyeron que él había resucitado, experimentó el rechazo de su propia nación. Desde que era un niño, experimentó todo lo que significa la vergüenza social, la vergüenza moral y familiar de ser un hijo que no venía de un matrimonio establecido, porque el padre de nuestro Señor era Dios y no era José. Así que Jesús tuvo que enfrentar una cantidad de enemigos, tanto externos como internos, aún incluyendo su propia familia, pero jamás abandonó el llamado, jamás abandonó el ministerio. Él lo repitió de muchas formas y de muchas maneras. El Hijo del Hombre solo ha venido a la tierra a hacer la voluntad del Padre que me envió. Ese debe ser nuestro norte en este año 2021. Ese debe ser nuestro motivo, nuestro móvil en este año 2021. Y si por alguna razón el Espíritu Santo me está ministrando y me está hablando de hombres y de mujeres que han abandonado el ministerio por decepciones, porque se han sentido incomprendidos o incomprendidas. Así te dice el Espíritu Santo de Dios. Retoma en este año el ministerio. Retoma en este año la visión. Deja de convertirte en un ministro rebelde. Deja de convertirte en un resentido. Deja de convertirte en una persona amargada y frustrada. No culpes a Dios por lo que otros hacen. Aprende con madurez, con paciencia, con fe, desarrolla carácter y entiende que quienes se oponen, quienes te resisten y aquellos que no creen en tu ministerio, que no lo respaldan, aquellos que no te dan la honra y que no honran el manto que Dios ha puesto en ti, no deben ser tu problema. Lo más importante es que el cielo te apruebe. Cuando los fariseos atacaron a Jesús, se abrió el cielo en Mateo capítulo número 3, verso 16 en adelante. Y los labios de Dios se abrieron, se rompió el silencio y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Así que estas son las cosas que debemos considerar como reglas, como principios vitales, principios no negociables dentro de nuestra vida ministerial. Nacer de nuevo, el ministerio es un llamado a una vida de fe
despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, vivir en una vida de paciencia, de espera, de reposo, de descanso en Dios, esperando el tiempo de la promoción, el tiempo del ascenso, sin adelantarnos a los acontecimientos. Y debemos tener muy en cuenta y muy en claro que por el camino vendrán muchas situaciones muy difíciles que causarán dolor, que nos arrancarán las lágrimas, pero no debemos abandonar ni ser desertores, ni tampoco dejar de lado la carrera ministerial, sino llegar hasta el final, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7. He guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Bendigo la vida de todos los ministros que nos han acompañado. Saludos al profeta Rafael Carmona. Bendigo la vida de todas las personas que se han conectado con nosotros. Si esta palabra te ha bendecido y te ha inspirado, compártela con otros contactos en tu lista de contactos. Recuerda que esta es la escuela de discipulado del reino, una escuela de entrenamiento ministerial. Estamos ayudando a formar a la nueva generación de relevo que Dios está levantando en las naciones de la tierra, con las herramientas y con las estrategias y las verdades bíblicas correspondientes al llamado y al ministerio. Volveremos a encontrarnos el día viernes a las 9:30 de la mañana. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu vida, guarde tu corazón, guarde tu alma, guarde a tu familia y guarde tu ministerio. El viernes a las 9:30 volvemos a encontrarnos. Si desea adquirir y accesar a todo el material de la Escuela de Discipulado, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección URL o el enlace a través del cual usted puede acceder a todo este material. Bendiciones en el nombre de Jesús. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.